Bienvenidos una vez más, queridos oyentes de las sombras. Soy su narrador en este viaje nocturno hacia lo inexplicable, hacia esos lugares donde la realidad se desvanece y el terror toma forma. Esta noche los invito a adentrarse conmigo en 5 relatos que han sido susurrados en la penumbra, historias que han dejado una marca indeleble en quienes las vivieron. Apaguen las luces, ajusten el volumen y permitan que mi voz los guíe a través de estas experiencias que desafían toda lógica. Porque en el mundo que habitamos existen lugares donde el velo entre nuestro mundo y el más allá es tan delgado como el papel, lugares donde las almas perdidas aún vagan en busca de algo o de alguien. Nuestro primer relato nos lleva a una cabaña perdida en los bosques de Canadá, donde el silencio puede ser más aterrador que cualquier grito. Una historia que comenzó como una simple escapada de fin de semana y se convirtió en una pesadilla que cambiaría para siempre la vida de Marcus, un joven fotógrafo de vida silvestre de 28 años. Marcus había planeado esta expedición durante meses. Su trabajo como fotógrafo freelance lo había llevado a muchos lugares remotos, pero nunca había experimentado la soledad absoluta de los bosques boreales en pleno invierno. La cabaña que había alquilado pertenecía a un anciano llamado Theodore, quien le había advertido por teléfono sobre las particularidades del lugar. La cabaña lleva abandonada temporadas, le había dicho Theodore con una voz rasposa que parecía arrastrar secretos. La uso solo para almacenamiento ahora, pero si necesitas un lugar donde quedarte, puedes usarla. Solo no hagas mucho ruido por las noches. Los bosques tienen sus propios habitantes y no todos son bienvenidos. Marcus había interpretado esto como una advertencia típica sobre osos o lobos. Qué ingenuo había sido. La cabaña se encontraba a 3 horas de caminata desde el camino más cercano. Marcus llegó al atardecer cargando su equipo fotográfico y provisiones para una semana. La estructura de madera parecía sólida, aunque las ventanas estaban cubiertas con tablones, y la puerta principal tenía 3 candados diferentes. El interior olía a humedad y a algo más, algo dulzón y desagradable que no logró identificar. La cabaña consistía en una sola habitación principal, con una chimenea de piedra, una pequeña cocina y un altillo donde estaba el dormitorio. Todo estaba cubierto por una capa de polvo que sugería años de abandono, no solo temporadas. Lo que más le llamó la atención fueron las marcas en las paredes, arañazos profundos en la madera, como si algo hubiera intentado salir o entrar. Algunos estaban a la altura de sus ojos, otros cerca del techo. Marcus asumió que serían marcas de animales que habían encontrado refugio en el lugar. Esa primera noche transcurrió sin incidentes. Marcus encendió un fuego en la chimenea, cenó sus provisiones enlatadas y revisó las fotografías que había tomado durante la caminata. Los bosques eran magníficos, pinos gigantescos cubiertos de nieve, arroyos parcialmente congelados que brillaban bajo la luz dorada del atardecer, y un silencio tan profundo que casi parecía tener peso propio. Pero fue al segundo día cuando las cosas comenzaron a cambiar. Marcus había salido temprano para fotografiar la vida silvestre al amanecer. Había capturado algunas imágenes espectaculares de un alce solitario cuando notó algo extraño en el visor de su cámara. En varias de las fotografías, especialmente aquellas tomadas cerca de la cabaña, aparecían formas difusas en las ventanas, sombras que no deberían estar ahí.
considerando que él era la única persona en kilómetros a la redonda. Al principio pensó que podría tratarse de reflejos o de su propio movimiento capturado por la lente, pero mientras más examinaba las imágenes, más claro se volvía que las sombras tenían forma humana. Más perturbador aún, parecían estar observándolo desde el interior de la cabaña. Regresó al refugio con un nudo en el estómago. Revisó cada rincón de la estructura, pero todo estaba exactamente como lo había dejado. Las puertas seguían cerradas con llave, las ventanas intactas detrás de sus tablones de madera. No había huellas en la nieve alrededor de la cabaña, excepto las suyas propias. Esa noche, Marcus decidió mantenerse despierto para observar. Se sentó frente a la chimenea con una taza de café, con su cámara lista y todos los sentidos alerta. Las llamas proyectaban sombras danzantes en las paredes, creando un espectáculo hipnótico que luchaba contra su determinación de permanecer vigilante. Fue alrededor de las 2 de la madrugada cuando lo escuchó por primera vez. Un golpeteo suave pero persistente, como si alguien estuviera tocando la puerta con los nudillos. Tap, tap, tap. Una pausa. Tap, tap, tap. Marcus se acercó a la puerta con el corazón acelerado. ¿Quién está ahí?, gritó, pero su voz se perdió en el silencio absoluto que siguió. El golpeteo se detuvo de inmediato, como si quien fuera que estuviera del otro lado hubiera escuchado perfectamente y hubiera decidido cesar su actividad. Esperó varios minutos, pero el sonido no se repitió. Sin embargo, cuando regresó a su lugar junto al fuego, pudo jurar que había escuchado pasos arrastrándose alrededor de la cabaña, pasos lentos, deliberados, que se desplazaban de una ventana a otra. Marcus no durmió esa noche. Se quedó sentado observando las llamas consumir la madera, mientras una sensación de estar siendo observado lo acompañaba como una segunda piel. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento entre los pinos lo hacía saltar. Al amanecer, salió a inspeccionar los alrededores de la cabaña. La nieve fresca había caído durante la noche, borrando cualquier rastro que pudiera haber existido, pero lo que encontró lo dejó helado. Un círculo perfecto alrededor de la cabaña donde la nieve no había caído, como si algo hubiera estado caminando toda la noche, manteniendo el suelo libre de la nevada. El tercer día trajo consigo una revelación que cambiaría para siempre la percepción de Marcus sobre lo que estaba experimentando. Mientras exploraba el altillo en busca de mantas adicionales, encontró una caja de cartón escondida detrás de unas vigas. Dentro había fotografías, docenas de ellas, todas tomadas en los alrededores de la cabaña. Las fotografías mostraban diferentes estaciones del año, diferentes épocas, algunas claramente de décadas atrás por la calidad del papel y los colores desvaídos, pero todas tenían algo en común. En cada una aparecían las mismas sombras humanas que Marcus había capturado en sus propias imágenes. En el fondo de la caja encontró un diario, sus páginas amarillentas por el tiempo. La letra era de Theodore, el dueño de la cabaña, pero de una época mucho más joven. Las primeras entradas databan de 1987. 15 de octubre, 1987, tercera noche en la cabaña. Las presencias se han vuelto más audaces. Ya no se conforman con observar desde las ventanas. Anoche pude escuchar claramente voces, susurrando mi nombre desde el bosque. Sara piensa que estoy perdiendo la cordura, pero yo sé lo que veo, sé lo que escucho. 22 de octubre, 1987. Sara se fue esta mañana. Dice que no puede soportar más esta atmósfera. Yo entiendo su miedo,
pero algo me impide irme. Es como si la cabaña me necesitara aquí, como si mi presencia fuera lo único que mantiene a estas entidades en su lugar. 30 de octubre, 1987, he descubierto la verdad. La cabaña fue construida sobre un antiguo cementerio indígena. Los registros del condado lo confirman. Durante la construcción en 1952, removieron los cuerpos sin ceremonia, sin respeto. Los espíritus nunca encontraron paz. Marcus siguió leyendo con creciente horror. Las entradas se volvían más erráticas, más desesperadas con el paso de los años. Theodore había intentado abandonar la cabaña múltiples veces, pero siempre regresaba, atraído por una fuerza que no podía explicar. 1993. Han pasado 6 años y las apariciones son cada vez más frecuentes. He intentado realizar ceremonias de purificación, he contactado chamanes locales, pero nada funciona. Los espíritus no buscan venganza, buscan compañía. Están solos, tan terriblemente solos, y la cabaña se ha convertido en su ancla al mundo de los vivos. 2001. Ya no duermo, no puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos los veo. Familias enteras de almas perdidas que vagan por los pasillos de esta cabaña que nunca debió ser construida. Sus rostros son de una tristeza infinita. No quieren hacerme daño, solo quieren que alguien reconozca su existencia. 2010. He tomado una decisión. No puedo seguir viviendo así, pero tampoco puedo abandonarlos. Voy a sellar la cabaña. Voy a hacer que parezca abandonada para que nadie más tenga que experimentar esto. Pero cada tanto regresaré, solo para que no se sientan completamente olvidados. La última entrada estaba fechada apenas 6 meses atrás. Marcus llegará mañana. Es fotógrafo, como lo era Sara. Tal vez él pueda hacer algo que yo no pude. Tal vez él pueda encontrar una manera de darles la paz que merecen. Marcus cerró el diario con manos temblorosas. Theodore sabía exactamente lo que iba a experimentar y aún así lo había enviado aquí. ¿Pero por qué? La respuesta llegó esa misma noche, cuando Marcus decidió que era hora de enfrentar lo que fuera que habitaba la cabaña. En lugar de esconderse junto al fuego, apagó todas las luces y se sentó en el centro de la habitación principal con su cámara lista. «Sé que están ahí», dijo en voz alta, su voz apenas un susurro en la oscuridad. «Sé que me han estado observando. Theodore me envió aquí por una razón. Quiero ayudarlos, pero necesito que me muestren cómo». El silencio que siguió fue tan profundo que Marcus pudo escuchar su propio corazón latiendo. Pero lentamente, gradualmente, la cabaña comenzó a llenarse de presencias. No las veía, pero las sentía, figuras etéreas que se materializaban a su alrededor, observándolo con una mezcla de esperanza y desconfianza. La temperatura comenzó a descender, su aliento se volvió visible en pequeñas nubes de vapor. Las tablas del suelo crujían como si múltiples personas estuvieran caminando sobre ellas, y Marcus pudo jurar que escuchaba respiraciones suaves, suspiros de alivio. Entonces, una voz, tan suave como el susurro del viento, pero claramente femenina. «Fotografías, necesitamos ser recordados». Marcus entendió. Con manos temblorosas pero decididas, comenzó a tomar fotografías, no al azar, sino guiado por una intuición que no podía explicar. Cada flash iluminaba la cabaña por un instante, revelando siluetas que se desvanecían inmediatamente después. Durante toda la noche, Marcus trabajó con una dedicación que bordeaba lo obsesivo. Tomó cientos de fotografías, sintiendo instintivamente cuándo debía apuntar la cámara y cuándo esperar.
Los espíritus parecían posar para él, revelándose en momentos precisos antes de desvanecerse nuevamente en las sombras. Al amanecer, cuando la luz del sol comenzó a filtrarse a través de las rendijas de las ventanas tapiadas, las presencias se desvanecieron gradualmente. Pero antes de que la última de ellas desapareciera, Marcus escuchó nuevamente aquella voz femenina. Gracias, ahora podemos descansar. Marcus pasó los siguientes días revelando las fotografías en un cuarto oscuro, improvisado que montó en la cocina de la cabaña. Lo que vio en esas imágenes lo marcó para siempre. Rostros de hombres, mujeres y niños indígenas aparecían con una claridad sobrenatural. No eran fantasmales o terroríficos como había esperado. Eran hermosos, serenos, finalmente en paz. Cada fotografía contaba una historia, una madre abrazando a su hijo, un anciano con la sabiduría de los siglos reflejada en sus ojos, jóvenes guerreros que habían partido demasiado pronto. Eran retratos de dignidad, de humanidad restaurada después de licores de décadas de olvido. En la última fotografía que reveló, Marcus se encontró a sí mismo rodeado por todas estas almas. Pero no estaban observándolo a él, estaban mirando hacia la cámara, hacia quien fuera que vería la imagen en el futuro. Era como si estuvieran diciéndole al mundo: existimos, fuimos reales, merecemos ser recordados. Cuando Marcus finalmente abandonó la cabaña una semana después, sabía que su vida había cambiado para siempre. No solo por lo que había experimentado, sino por la responsabilidad que ahora cargaba. En su mochila llevaba más de 200 fotografías que documentaban la existencia de almas que habían esperado décadas para ser reconocidas. Contactó a Theodore tan pronto como regresó a la civilización. El anciano escuchó su relato en silencio, y cuando Marcus terminó, pudo escuchar lágrimas en su voz. ¿Están en paz ahora?, preguntó Theodore. Sí, respondió Marcus, pero tienen un último deseo. Quieren que el mundo conozca su historia. Marcus organizó una exposición fotográfica que tituló Almas Olvidadas. Las imágenes causaron sensación no solo por su calidad artística, sino por las circunstancias sobrenaturales en las que habían sido tomadas. Los medios lo llamaron el fotógrafo de fantasmas, pero Marcus se sabía que era algo mucho más profundo que eso. Con las ganancias de la exposición, Marcus estableció un fondo para erigir un memorial en el sitio donde había estado la cabaña. Theodore donó la tierra y juntos trabajaron con líderes de la comunidad indígena local para crear un lugar digno de remembranza. La cabaña fue demolida ceremoniosamente y en su lugar se plantaron árboles nativos en un círculo perfecto. En el centro, una placa de piedra llevaba los nombres de todas las personas enterradas originalmente en ese lugar. Nombres que Marcus había investigado incansablemente en archivos históricos. Pero nuestra segunda historia nos lleva a un lugar muy diferente, aunque igualmente marcado por el misterio y el horror. Esta vez viajamos al sur de Chile, a una cabaña perdida en los bosques de Valdivia, donde una familia de turistas argentinos vivió una experiencia que los perseguiría el resto de sus vidas. Los Mendoza habían planeado unas vacaciones familiares perfectas. Pablo y Carmen, junto con sus 2 hijos adolescentes, Sofía y Mateo, habían alquilado una cabaña aislada para desconectarse del mundo digital y reconectarse entre ellos. La cabaña, según el anuncio online, era un refugio idílico rodeado de naturaleza virgen, perfecto para quienes buscaban paz y tranquilidad. Lo que no sabían era que la cabaña
tenía una historia que su propietario había omitido cuidadosamente en la descripción. Llegaron un viernes por la tarde después de conducir por caminos de tierra cada vez más estrechos y serpenteantes. La cabaña aparecía de pronto entre los árboles como algo salido de un cuento de hadas. Construcción de madera nativa, techo de tejas rojas, amplias ventanas que reflejaban el bosque circundante. «Es perfecta», había dicho Carmen mientras descargaban el equipaje. Los niños corrieron a explorar los alrededores, gritando de emoción al descubrir un pequeño arroyo que corría detrás de la propiedad. La primera noche transcurrió sin incidentes. Cenaron en la terraza bajo un cielo estrellado que raramente podían ver en Buenos Aires, jugaron cartas hasta tarde y se fueron a dormir sintiendo que habían tomado la decisión correcta al elegir este refugio. Pero fue Sofía, de 16 años, quien primero notó que algo no estaba bien. Se despertó cerca de las 3 de la madrugada con la sensación de que alguien estaba parado junto a su cama. Al abrir los ojos la habitación estaba vacía, pero la sensación persistía, una presencia invisible, pero innegablemente real, que la observaba desde las sombras. Se levantó para ir al baño y fue entonces cuando lo vio. Una figura de mujer parada en el pasillo, de espaldas a ella. Llevaba un vestido blanco que parecía brillar con luz propia en la oscuridad. El cabello negro le caía hasta la cintura, en ondas perfectas. «Mamá», susurró Sofía, pero la figura no se movió. Tampoco era su madre. Carmen era más baja y tenía el cabello castaño y corto. Sofía se acercó lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que se escuchaba en el silencio de la noche. Cuando estuvo a 1 metro de distancia, la figura comenzó a girarse lentamente. Lo que Sofía vio la hizo gritar con tal fuerza que despertó a toda la familia. Donde debería haber estado el rostro de la mujer, solo había un vacío negro, como si alguien hubiera borrado sus facciones, dejando únicamente una superficie lisa y siniestra. Pablo y Carmen corrieron hacia el pasillo, pero cuando llegaron, solo encontraron a Sofía temblando de terror, señalando hacia el extremo del corredor, donde no había nada más que una pared de madera. «Había una mujer», insistía Sofía entre sollozos, «una mujer sin cara, parada justo ahí». Pablo, siempre el escéptico, revisó toda la cabaña. Las puertas estaban cerradas con llave desde adentro, las ventanas intactas. No había rastro de que alguien hubiera entrado o salido de la estructura. «Fue una pesadilla», le dijo a su hija mientras la acompañaba de vuelta a su habitación. «Un sueño muy vívido, pero solo un sueño». Pero Sofía sabía lo que había visto, y lo que era peor, sabía que la mujer sin rostro la había visto a ella también. El día siguiente transcurrió con una normalidad tensa. Pablo organizó una caminata familiar por los senderos del bosque, tratando de distraer a todos de lo ocurrido la noche anterior. Carmen preparó un almuerzo especial y Mateo, de 14 años, bromeaba constantemente sobre fantasmas de las vacaciones para aliviar la tensión. Pero mientras cenaban esa segunda noche, todos notaron algo extraño. Las velas que Carmen había encendido para crear un ambiente acogedor se apagaban sin razón aparente, una por una, como si una brisa invisible las estuviera soplando, aunque todas las ventanas estaban cerradas. «Debe ser una corriente de aire», murmuró Pablo, pero su voz traicionaba su propia incertidumbre. Revisó nuevamente puertas y ventanas, pero todo estaba herméticamente cerrado. Fue entonces cuando Mateo señaló hacia la ventana principal del comedor.
Papá, mira. Todos siguieron su mirada y vieron huellas de manos impresas en el vidrio desde el exterior. No eran huellas normales, eran demasiado grandes para ser humanas y los dedos parecían anormalmente largos. Pero lo más perturbador era que las huellas aparecían a una altura imposible. La ventana estaba a más de 3 metros del suelo. Pablo salió con una linterna para investigar, pero no encontró escalera, árbol o estructura alguna que pudiera explicar cómo alguien había podido alcanzar esa altura. El suelo bajo la ventana estaba intacto, sin pisadas ni rastros de actividad. Esa noche nadie en la familia Mendoza pudo dormir. Se quedaron todos juntos en la sala principal, manteniendo encendidas todas las luces de la cabaña. Pablo había encontrado un número de contacto del propietario y había intentado llamarlo, pero el teléfono iba directo al buzón de voz. Cerca de la medianoche comenzaron los sonidos. Primero fueron golpes suaves en el techo, como si alguien caminara por las tejas. Luego, rasguños en las paredes exteriores, largos y deliberados. Finalmente, lo que sonaba inequívocamente como llanto. Un gemido femenino que venía del bosque circundante, acercándose lentamente hacia la cabaña. Carmen abrazaba a sus hijos mientras Pablo empuñaba un cuchillo de cocina, sintiéndose ridículo, pero desesperadamente protector. El llanto se intensificó hasta convertirse en un lamento que helaba la sangre, un sonido de dolor tan profundo y desgarrador que parecía provenir del alma misma. Por favor, susurró Carmen, por favor, que se vaya. Como si hubiera escuchado su súplica, el llanto se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue casi peor que los sonidos. Era un silencio expectante, como si algo estuviera esperando el momento perfecto para actuar. Fue Mateo quien vio a la mujer primero. Estaba parada en el borde del bosque, apenas visible en la luz que se filtraba desde las ventanas de la cabaña. El mismo vestido blanco, la misma postura inmóvil, pero esta vez, incluso a distancia, podían ver claramente que donde debería estar su rostro había solo una superficie lisa y aterradora. «Está ahí», murmuró Mateo, y todos siguieron su mirada. La mujer comenzó a caminar hacia la cabaña. Sus movimientos eran extraños, como si flotara apenas por encima del suelo. No se dirigía hacia la puerta principal, sino hacia la ventana del comedor, donde habían aparecido las huellas de manos. Pablo tomó una decisión desesperada. «Vamos al auto, ahora». «¿Qué? Pablo, son las 2 de la mañana, no podemos conducir por esos caminos en la oscuridad», protestó Carmen. «Prefiero arriesgarme a tener un accidente que quedarnos aquí», respondió él, y algo en su tono convenció a toda la familia de que tenía razón. Empacaron solo lo esencial en 5 minutos, moviéndose en un silencio tenso mientras mantenían vigilada la ventana. La mujer había desaparecido, lo cual de alguna manera era aún más aterrador que cuando podían verla. Salieron por la puerta trasera, la que daba hacia el arroyo, esperando evitar cualquier encuentro. El auto estaba estacionado al frente de la cabaña, lo que significaba que tendrían que rodear la estructura para llegar a él. Se movieron como un solo organismo, pegados unos a otros, con Pablo liderando el grupo y Carmen cerrando la retaguardia. El bosque estaba en silencio absoluto. Ni siquiera se escuchaba el sonido de insectos nocturnos. Cuando llegaron al auto, Pablo se dio cuenta de que había un problema. Las 4 llantas estaban completamente desinfladas, cortadas con algo afilado, cortes limpios que habían sido hechos recientemente, ya que no había escuchado el aire escapando hasta ese momento. «Alguien no quiere que nos vayamos», susurró Carmen.
y sus palabras enviaron escalofríos por la espalda de todos. Fue entonces cuando escucharon la risa, una risa femenina que venía de arriba, del techo de la cabaña, una risa que comenzó suave y melodiosa, pero que gradualmente se volvió más aguda, más histérica, hasta convertirse en algo que ya no sonaba remotamente humano. Sin opciones, la familia regresó corriendo a la cabaña y se barricaron en la sala principal. Pablo arrastró muebles para bloquear las ventanas y puertas, mientras Carmen trataba de calmar a los niños que ahora lloraban abiertamente de terror. El resto de la noche pasó en una pesadilla interminable. La entidad, porque ya no cabía duda de que se trataba de algo sobrenatural, parecía estar jugando con ellos. Alternaba entre períodos de silencio absoluto y explosiones de actividad paranormal, objetos que se movían solos, luces que se encendían y apagaban, temperaturas que bajaban súbitamente hasta que su aliento se volvía visible. Pero lo peor eran los susurros, voces que parecían venir de las paredes mismas, hablando en un idioma que no reconocían, pero que transmitía una sensación inequívoca de amenaza y dolor. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol iluminaron el interior de la cabaña, todo cesó. La normalidad regresó tan súbitamente que por un momento dudaron si habían vivido realmente lo que recordaban. Pablo se arriesgó a salir y descubrió que las llantas del auto estaban perfectamente infladas, sin rastro de los cortes que había visto la noche anterior. Pero en el capó del vehículo había un mensaje escrito con lo que parecía sangre seca. No olviden. Sin decir palabra, cargaron sus pertenencias y abandonaron el lugar. Condujeron en silencio durante horas, ninguno atreviéndose a hablar sobre lo que habían experimentado hasta que estuvieron lejos, muy lejos de aquellos bosques. Fue solo semanas después, cuando ya estaban de vuelta en Buenos Aires, que Pablo decidió investigar la historia de la cabaña. Lo que descubrió explicaba todo y no explicaba nada al mismo tiempo. En 1987, una mujer llamada Esperanza Morales había sido asesinada en esa misma propiedad. Su esposo, en un ataque de celos, la había golpeado con tal violencia que le había desfigurado completamente el rostro antes de estrangularla. Luego había construido la cabaña sobre el lugar exacto donde había enterrado el cuerpo. El hombre había logrado ocultar el crimen durante años, alquilando la cabaña a turistas desprevenidos, pero los huéspedes reportaban constantemente experiencias extrañas. Apariciones de una mujer de vestido blanco, sonidos inexplicables, sensaciones de estar siendo observados. Finalmente, en 1995, el hombre había confesado el crimen en su lecho de muerte, guiado por el remordimiento y, según sus propias palabras, atormentado todas las noches por ella. El cuerpo de Esperanza fue exhumado y enterrado apropiadamente, pero las apariciones continuaron. La cabaña cambió de propietarios múltiples veces, pero la historia se repetía. Turistas que llegaban buscando paz y se encontraban con una entidad que parecía estar buscando algo que nunca lograba encontrar. Los Mendoza nunca volvieron a esa región de Chile. Pero cada año, en el aniversario de su experiencia, reciben una postal sin remitente que muestra una fotografía de la cabaña. En el reverso siempre el mismo mensaje escrito con una caligrafía femenina y elegante. Gracias por recordarme. Nuestra tercera historia nos transporta al norte de México, a las montañas de la Sierra Madre Oriental, donde una cabaña de mineros abandonada se convirtió en el escenario de una experiencia que cambiaría para siempre la perspectiva de un grupo
de estudiantes universitarios sobre la realidad que creían conocer. Eran 5 amigos de la Universidad Autónoma de Nuevo León: Roberto, Ana, Miguel, Carla y Fernando, estudiantes de geología que habían decidido pasar el fin de semana largo explorando antiguas minas de plata en la región. Su profesor, el doctor Hernández, les había mencionado una mina particular que había sido abandonada en los años 1940 después de una serie de accidentes inexplicables. Inexplicables en términos de seguridad minera, había aclarado el profesor con una sonrisa irónica. Pero los locales tenían sus propias teorías sobre lo que pasaba en esas túneles. Los estudiantes habían interpretado esto como folclore local, historias inventadas para explicar accidentes industriales en una época con estándares de seguridad deficientes. Qué equivocados estaban. La cabaña que encontraron no aparecía en ningún mapa. Estaba construida directamente sobre la entrada principal de la mina, como si alguien hubiera querido sellar deliberadamente el acceso al subsuelo. La estructura era sólida, construida con piedra local y vigas de madera, que habían resistido décadas de clima extremo. Es perfecta, había dicho Ana mientras examinaba la construcción. Podemos usarla como base de